Hola, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Estamos aquí repasando un libro, el libro que escribí que se llama No hay días normales, la transformación ocurre en lugares inesperados. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, que he estado escribiendo durante años y ya por fin lo tengo aquí. También lo tengo en English. Aquí está, No Ordinary Days. No Ordinary Days, ¿vale? Que también lo puedes pedir, están ahora en Amazon y también estamos buscando otras formas de que sea más accesible, ¿vale? Estoy aquí con mi amigo Ahmed, un buen amigo mío, Ahmed, ¿Qué tal, que, Rebeca? hola Ahmed, gracias por estar aquí conmigo hoy. Ay, Rebeca, ¿cómo me haces ponerme aquí delante? Tú sabes que Ahmed normalmente está detrás de la cámara, pero como yo dije, tú tienes mucho que decir y él me ha ayudado mucho con este libro. Así que dije, mira, ¿por qué no hablamos hoy de un capítulo que a mí me gusta? Yo creo que también tú tendrías mucho que aportar, que es un capítulo que se llama Frágil. Ya ves. ¿Y tú qué dijiste? ¿Tú qué piensas cuando piensas en términos espirituales, cristianos, cuando piensas en frágil, ¿qué piensas? Sabes que este capítulo me llama la atención porque empiezas con un ejemplo que es algo que nos podemos identificar todos mucho, ¿no? De cuando alguien te da un regalo en una caja que no es la caja del regalo. Ay, qué rabia me daba eso, ¿eh? Cuando hacían la típica broma esta de que te envolvían un regalo y tenía un montón de envoltorios y tal y Sí, tal. Generaba unas expectativas en ti, igual tenían una caja gigante y el regalo era un sí, anillo. Oye, ¿qué es ya, eso? sí, Y hecho a era mano. como, ¿qué es esto, no? Pero me gusta mucho porque al final tú lo llevas Ujú. a un nivel espiritual y tiene una profundidad muy grande, ¿no? Sí, es que estaba yo comparando el regalo que tenemos nosotros, el regalo de Dios, su presencia, Mm. ¿no? Que es lo opuesto, porque a veces te dan una caja, tú dices, wow, me han regalado un iPad, y lo abres y es mi libro, ¿no? Y dices, qué desilusión, ¿no? Sin embargo, nosotros somos una caja fea, una caja muy normal, Ujú. sin embargo, tenemos un tesoro, tesoro, tesoro dentro, ¿no? Totalmente. Y entonces, uno de los versículos de verdad que me ha hablado toda mi vida es ese de que nosotros tenemos un tesoro, ¿no? En Mm. un vaso de barro. Sí, Tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. mm, Y porque es que a veces tú ves lo que hace una persona y dices, bueno, y sabes que es Dios obrando en ellos, ¿no? totalmente. Porque no podrían, ¿no? Mm. Ellos mismos. Así que, pero vivimos en una cultura muy, muy distinta a esta espiritual, porque en nuestra sociedad lo de ser frágil, lo de ser débil, lo de ser tontito, como que, como No es que no, popular, ¿no? no es popular, no es bien visto, ¿no? Claro. ¿No? Cuando tú que trabajas en los medios y eso, ¿qué es lo que la sociedad, cómo comparas la sociedad en la que vivimos aquí en Europa con lo que dice Jesús y lo que dice Pablo, lo que dice la Biblia? Ya, yo creo que en realidad todo el tema este de las redes sociales y todo lo que publicamos, siempre intentamos publicar la mejor versión de nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, Y al final, pues es como una es como una distorsión, ¿sabes? Es una sí, realidad distorsionada porque sí, intentamos siempre llegar a parecer algo que igual realmente en nuestro día a día no somos, sí. ¿no? Y eso es un peligro muy grande que yo creo que al final tenemos que ser honestos y tener ¿sabes? Tener una perspectiva de nosotros mismos como la tiene Dios, ¿no? ¿Y por qué crees que lo hacemos? Por ejemplo, Buah, lo cuando hacemos por tú me muchas cosas. enseñaste ¿cómo se llaman esos? Cuando te ves mejor en las redes, ¿Que los filtros o qué? los filtros. Ay, cuando me enseñó el filtro, no sabes lo feliz que me puse. Me quitó años, de verdad, ese filtro. Pero, Ya, pero soy quien soy, ¿no? ya. Y tengo los años que tengo. Mm, Entonces, ¿qué necesidad tengo? Y lo ves ahí, ¿no? Que está ahí latente esa necesidad mm, yo qué sé, de aparentar algo sí. que al final da igual, ¿no? Hace tiempo escuchaba no sé, un pensamiento, ¿no? Que decía como las fotos que tenemos de recuerdo de épocas anteriores eran Sí, fotos muy honestas, muy en blanco y negro y la gente se ponía así muy seria, ¿sabes? sí, Como era como
hacerse una fotografía era algo muy formal, ¿no? Y decía, el Sí, recuerdo que vamos a tener el recuerdo que van a tener las generaciones que vienen por delante de sus abuelos va a ser con el filtro del perrito de Snapchat, ¿sabes? sí, O claro. con filtros muy, muy absurdos, Ya, que es como, jolín, qué fuerte, ¿no? Como al ya. final ha cambiado todo. No, y esa necesidad de verdad, de poner que la gente piense que estamos súper bien, Mm. que todo está bien. Me acuerdo una vez estaba hablando con mi hija, con Jazz, y ella estaba viviendo en otro país y hablé con ella y dije, oye, ¿qué hiciste este fin de semana? Me dijo, no, yo fui a una fiesta y dije, muy divertida, ¿no? Y me dijo, no, esas solo eran las fotos. ¡Wow! Y es que es así a Pero veces. pasa Me mucho, explico, ¿no? no, la foto, y luego al final estás ahí súper aburrido, ¿no? Ya O, ves. o los filtros esos de los que hemos hablado y am, yo de hecho yo le iba a preguntar a Ahmed, oye, ¿cómo se ponía ese filtro? Porque, Ahora, sí, no, porque es que de verdad como que te sube el ánimo un poco, pero qué superficial es eso, ¿no? ya. De verdad y am, entonces, Tú hablas aquí en el libro sobre que tenemos como, en este capítulo cuentas que tienes como esa presión de intentar llegar siempre a ser alguien ujú, o que dices que tienes como un soldadito dentro de tu cabeza sí, que te marca el paso, ¿no? Como sí, Rebeca, tienes que hacer esto, sí, Rebeca, sí, tienes que sí. conseguir esto, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Cómo lidias con esa presión de cuando no das la talla? Porque a veces yo a mí mismo me decepciono en plan de hoy, esta semana no he sido nada productivo, o esta Ya. semana no he conseguido los objetivos, o yo qué sé, ¿sabes? Que ahora todo se mide con muchas cosas, ¿no? Sí, no, es verdad. Yo tengo así ese soldadito, ¿no? Que me intenta, pues sí, firmes, ya, ya, ¿no? Pero, ¿cómo lidio? Uf, no es fácil, a veces lo hago mejor que otras veces, ¿no? Y luego también tenemos esa tensión de dices, si me relajo demasiado, Mm, luego no voy a hacer nada, ¿no? Entonces te das y luego te relajas y te das y luego te relajas, pero yo creo que es aprender quién eres en Dios, no mm, pasa de un día para otro, es un aprendizaje, es preguntarte qué es lo que las personas me piden y qué es lo que el Señor me pide. ya, ¿M? Y porque a veces nos ponemos cosas que Dios no nos pide, pero si Él nos lo pide, pues queremos hacerlo, ¿no? mm, Y, o a veces podemos, a ver, o las personas o simplemente el querer agradar, ¿no? Yo quiero agradar, yo quiero ser buen ejemplo de no sé qué, pero buen ejemplo, ¿no? O yo quiero que la gente me ame, me quiera, que piensa, wow, mira esa, qué bien lo hace, ¿no? mm, Y, y hace años yo intenté decirme, mira, si Dios no me lo pide, no lo voy a hacer. Ahora, si tienes un trabajo, obviamente Dios te ha dado ese trabajo y Dios te lo pide, porque Dios te lo ha dado, ya. ¿no? No vas al trabajo y el jefe te pide algo y dices, esto Hoy no, Dios no me lo pide. hoy no. No, no, hoy no, no. Haces porque ese trabajo es regalo de Dios, ¿no? Sí, Igual en el ministerio hay cosas que son parte del ministerio que yo no me levanto por la mañana y decido, no, hoy no voy a la reunión del equipo pastoral porque mm, no se me, porque, a ver, Dios, ¿quieres que vaya? No, claro que Dios quiere que vaya, es mi trabajo, ¿me explico? Entonces, pero sí hay una tensión, ¿no? En saber qué es lo que Dios me pide y sí, cuando hacemos lo mejor que hemos podido un día, yo creo que Dios nos ministra gracia, ¿no? mm, Y podemos acostarnos y saber que, el, que está bien, mm, ¿no? Y no vivir siempre condenándonos, porque en este mundo de tanto correr, tanto correr, tanto correr y de tanto exigir, especialmente en España donde los trabajos te matan, donde sales a las 8 de la noche, mm, donde no tienes ni para respirar, um, tienes que estar en paz contigo mismo, ¿no? ya, Y eso de querer mejorar, yo creo que, hombre, siempre lo tendremos, ¿no? sí, Yo no quiero ser la misma persona en 5 años que soy, pues mm. que soy hoy. Yo quiero crecer, ¿no? Y entonces es esa tensión. ¿Tú cómo lo llevas tú? No sé, a mí algo que,
pues que me consuela es ir a Dios, ¿no? Es Claro. decir, Dios, ¿qué opinión tienes tú de mí? Porque es que al final, em, sí, puedes escuchar muchas voces a lo largo del día o puedes exigirte muchas cosas, pero al final la única opinión que tendríamos que tener presente y por la que deberíamos de guiar nuestra vida sería la que Dios tiene de nosotros. Sí, ¿y cómo haces tú cuando tú has puesto todo lo que tienes, ¿no?, en un trabajo Mm. y luego al cliente no le gusta? ¿Cómo Uy, haces tú eso? Porque eso no es fácil. uy. Pues mira, al final creo creo que es entender que realmente estás ahí para facilitarle al cliente Ujú. lo que necesita, ¿no? Ya. Y es verdad que a veces pues intentas como guiarle a una solución, digamos, por tu experiencia profesional, Ujú. pero es verdad que al final existe un punto en el que tienes que decir como, bueno, si el cliente quiere y eso le va a ayudar y se siente cómodo con eso, al final es eso, ¿sabes? Es buscar la comodidad del cliente, estás ahí para facilitarle la vida, ¿no? Y no lo tomas de forma personal, Al, especialmente cuando es algo así creativo, mm, porque cuando es algo creativo tú estás poniendo de lo que tú eres. al principio era muy complicado, ¿eh? ¿Sí? Pero cada vez me cuesta menos. Ah, qué bueno, Sí. ¿no? Bueno, algo que te quería comentar antes también es que hace tiempo estuve en una conferencia de gente mucho más inteligente que yo Sí. y que sabe muchas cosas, ¿no? Y dices como, wow, cuánta sabiduría tienen tanto en entornos profesionales como, ¿sabes? Como en la vida, porque al final Sí. llevan un camino recorrido. Y algo que tenían en común todas estas personas es que su tiempo con Dios no era negociable. Mm. Era, todas las mañanas antes de enfrentarse a cualquier cosa, su tiempo con Dios era no negociable. Era, voy a tener mi tiempo con Dios para prepararme para lo que viene, para poder afinar mi oído y ser sabio a la hora de tomar cualquier decisión que tiene que ver con mi trabajo, con mi día. Y era como, claro, es que eso tiene que ser así, ¿no? Tenemos que tener nuestros oídos abiertos para eso, porque yo digo, escuchas tantas voces y escuchas tantas cosas que al final dices, somos vasos frágiles, la vamos Ujú. a liar si nos dejamos llevar por cosas Sí. y al final su voz tiene que ser ahí la que Mm. nos guía, ¿no? Sí, y recordar que sí, que somos eso, ¿no? Mm, Vasos frágiles. ¿Y qué es lo que Dios dice que es? ¿Quién soy yo en los ojos de Dios? mm, ¿No? ¿Quién soy yo en los ojos de Dios? Y yo, cuando tomamos ese tiempo con el Señor todos los días, y qué bueno que sacaste este tema, porque es muy difícil vivir la vida cristiana sin Cristo, ¿no? Y la gente lo intenta, ¿no? ya, Y empezar tu día. Y yo veo personas que no tienen un tiempo devocional porque se han hecho de que tiene que ser una hora, que tiene mm, que ser así, y no tienen tiempo, tienen que estar en el metro a las 7 de la mañana, llegan tarde. Entonces, tu tiempo con Dios puede ser diferente para cada persona, ¿no? sí, Yo tengo el gran privilegio de tener una mañana larga, vacía, mm, donde yo puedo sentarme, leer la palabra, leer un devocional, leer un libro, orar, alabar, poner Spotify, ¿no? Entonces, si yo no salgo de aquí súper bien, es problema mío, ¿no? Porque puedo, pero hay personas que tienen que agarrar momentos, mm, ¿no? Ponerse los cascos en el metro e intentar desconectar de lo que está pasando, leer. Ahora no tenemos excusa porque antes cuando tenías que llevar tu Biblia, tamaño enciclopedia, por todas partes, pues a veces decía, pues hoy no lo llevo porque es que me pesa, ¿no? sí, Pero ahora con el teléfono que tienes ahí 40.000 versiones de lo que tú quieras, tienes, todas, tienes devocionales, a ver, ¿qué problema tengo hoy? Miras por los devocionales y, ay, la ansiedad, y lo lees y Dios te habla, ya, ¿no? Y Él va transformándote de dentro hacia afuera, porque es, a veces intentamos hacer cosas de afuera para que nos cambien por dentro, ¿no? sí. Y sí, el tiempo te pone la vida en perspectiva, ¿no? Sí, Ese algo que tiempo con dices Dios. que me gusta mucho es que al final em, hay algo que brilla dentro de nosotros, aun siendo vasos frágiles, ¿no? Ujú. Aun siendo vasos de barro. Y al final es eso, que Dios deposita en nosotros cosas Sí, que al final brillan, ¿no? sí. Y yo estaba pensando, mi esposa me hizo el otro día una pregunta, estábamos viendo, yo qué sé, una serie o algo apocalíptico de un desastre natural. Me decía, Ahmed, si pasa algo en este momento y tenemos que salir corriendo de casa, ¿qué
¿qué agarraría? ¿Qué sería lo primero que irías a buscar, ¿no? Sí. Y o sea, fue una pregunta que me caló y dije, pues no lo sé, tal. Pero después, pensándolo así más tranquilo, recordé que yo tengo un cuadernito muy pequeñito, que lo tengo así como tamaño bolsillo, que no tiene más Sí. de 100 páginas, pero es un cuaderno que yo decidí hace tiempo escribir cosas que Dios hablaba a mi vida específicamente, Ujú, cosas muy puntuales y que decía sobre mi carácter, sobre mi identidad o promesas, ¿no? ujú. Y, y eso, realmente eso es lo más valioso que tengo en casa, ¿sabes? Wow. O sea, es como, No tu pasaporte, ¿no? no, me da igual, ¿sabes? Es Ni mi como, me da pasaporte. igual. Y aunque son cosas que puedo recordar, no sé, tenerlo materializado en un cuadernito es como, Sí. qué guay, ¿no? Y es que a veces, no sé, pienso, atesoramos cosas como estas. Compramos smartphones, les ponemos la funda para antiagua, anti no sé qué, anti golpes, anti no sé qué, y dices, bueno, pues sí, lo atesoras. Sí. Pero atesorar ese tipo de palabras y de promesas y de Mm, cosas que Dios dice de ti, para mí también es algo muy valioso, ¿no? sí. Y ese cuadernito, ya te digo, eso sería lo primero que rescataría, También ¿no? yo creo que escribir cosas es importante, ¿no? Sí, Yo a veces repaso cosas que he escrito. Ahora yo no escribo, ¿no? Hay gente ya, que escribe horas y horas sus pensamientos más sus profundos, ¿no? memorias. Yo veo los diarios de jazz, Ya. los journals de jazz, llenan cajas y cajas, ¿no? Y yo 3 años en un cuaderno, ¿eh? O 5, ¿no? Pues Pero, yo tengo ese cuaderno pero, de... pero me ayuda mucho volver, Sí, repasar qué es lo que Dios dijo y dices, ah, wow, qué profunda soy, ¿no? Mira qué bonito, mira lo que Dios me ha dicho. Y entonces yo animaría a las personas. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo lo escribo en mi teléfono. Ahora, y yo sé, a lo mejor uy, uy, tú te uy. acuerdas dónde está lo que pones en las notas y todo eso, pero un día tu teléfono se va rodando por la montaña y no sé, ahora, O Google desaparece. o Google desaparece, ¿no? Cuando se cayó Google y nadie tenía correo electrónico, era como, ay, la nube, todos mis archivos. Y era como, Ya, claro, eso puede fallar, sí, ¿no? o la gente pensaba, es el fin del mundo, quién sabe, ¿no? Sí, Pero por total. eso también atesorar las cosas en nuestro corazón, dejar que Dios lo haga profundo. Y yo creo a veces las personas no piensan que ellos son dignos, ¿no? Mm, Y no somos dignos en nosotros mismos. A veces yo me despierto por la mañana y yo pienso, wow, yo tengo el- a Jesús en mi vida, ¿no? ujú, El Espíritu Santo está en mí. Eso es algo fantástico, es algo asombroso. Y, y Él es el que nos hace capaces, Él es el que nos hace dignos de, de vivir en nosotros. mm, Y cuando tú aceptas ese hecho, ¿no? De que tú no tienes nada, que estás hecho de barro, ujú, te puedes romper, ¿no? mm, Hay grietas, mm, ¿no? Pero a veces por las grietas sale la luz, ¿no? sí, Especialmente si vivimos vidas transparentes y sin intentar um, eso es de lo que empezamos a hablar al principio, sí, impresionar a todo el mundo. Porque impresionar es cansado, ¿eh? mm, Te agota, mucho. te Yo creo agota. que muchos influencers aceptarían tu consejo de, ahora mismo están agotados con todo lo Claro, que tienen que demostrar y tal. tienen que hacer, tienen que demostrar. Y Sí, pero algo que dices, ¿no? De al ser vasos de barro frágiles, ujú, que yo creo que también nunca es tarde para empezar a practicar esto, ¿no? A practicar escuchar la voz de Dios, ¿no? Hay una técnica japonesa que lo que hacen es que cuando se rompe un jarrón o un ujú, vaso de barro, lo que hacen es restaurarlo y en las grietas, en vez de que sea como la cerámica o la arcilla, ujú, le ponen oro. ujú. Entonces, esa pieza vuelve a tener un valor mucho mayor que el que tenía incluso antes de Ujú. estar rota, ¿no? Sí, Y creo que es algo que Dios hace con nosotros, ¿no? es efectivamente. O sea, al final es una restauración Sí, de hecho yo completa. conozco a personas que dices, yo estaría en un manicomio. Mm, Me explico, la mayoría de las personas estarían en un manicomio habiendo pasado todo lo que han pasado ellos y sin embargo la luz de Dios brilla, mm, ¿no? Y la gloria es de Dios y no de ellos, mm, porque es imposible, ¿no? mm, Sin embargo, ellos resplandecen con el amor de Dios. Han permitido que todas esas roturas
se llenen de oro, como tú dices, ¿no? Totalmente. Y entonces, Ahmed, ¿cómo una persona que está siempre mirando a ver si ha caído bien, ¿no? Yo me acuerdo una vez fui a una fiesta y alguien dijo, cuando salimos, dijo, ¿crees que caímos bien? Y yo pensé, Wow. es que ni me pasó por la cabeza Ya. preguntarme si había yo caído bien. Wow. Obvio que caigo bien, ¿por qué no voy a caer bien? Me explico, que no hice nada, no, pero hay personas que Sí. viven así, ¿no? Siempre alguien hace unas semanas me dijo, es que, uy, no sé si, dije, bueno, ¿qué tal el examen? Y dijo, ay, no sé si merezco aprobar. Dijo, pues no, no te mereces nada, me explico. Y si vamos por la vida sabiendo que no nos merecemos, ¿no? Que no tenemos que ganarlo, pero lo recibimos de Mm. Dios. Pero hay personas que viven Sí, angustiadas, ¿no? sí. Por el aparentar, por lo que la gente piensa de ellos. ¿Cómo les ayudas tú a estas personas? Pues yo creo que yo durante mucho tiempo viví un poco así, ¿no? Ujú. Porque al final es una presión, ¿no? Sí. Yo qué sé, a veces la gente me dice, jo, tío, sabes muchas cosas, ¿no? Ujú. Yo qué sé, no sé. Ser creativo al final consiste en solucionar problemas, ¿no? Sí, sí. Y a veces, sí, solucionas problemas para otros, pero a mí me pasaba que yo no podía solucionar mis propios problemas. Ujú. Y eso era una presión, porque era como, sí, Claro. para afuera todo muy guay, como en Sí. Instagram, pero para adentro, pues, Ya. chungo. Y era como, pues Dios, ¿qué opinas tú de mí, no? Al final tú me creas, soy tu creación, ¿sabes? Ya. ¿Qué opinión tienes tú de mí, no? Y ha sido un tiempo en el que, pues, tener que recordar, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Quién soy? Ujú. Porque no soy lo que hago. Sí, ay, eso es importantísimo. Sí, qué bueno que dijiste eso porque no somos lo que hacemos, ¿no? Mm, Y hay muy pocas personas que tienen que su trabajo les da el cumplimiento. ya. ¿Me explico? ¿Quién está solucionando los problemas del mundo? Casi nadie, ¿no? Trabajamos en la cafetería, hacemos contabilidad para alguien, Mm, hacemos trabajos muy normales y no son ese, am, el trabajo, aunque yo sé que los millennials quieren que el trabajo les llene y que les dé propósito y todo, pero hay muy poco. ¿Qué más da? Ese trabajo desaparece y el mundo no se cae, ¿no? ya. ¿Mm? Entonces, el saber que tu propósito es mucho más allá de lo que haces, te guarda en la vida. Y también todos los trabajos casi todos se vuelven aburridos, ¿no? Sí, ¿Cuántos estrellas de cine dejan? No, ya me cansé, ¿no? De hacer películas. Y sí. dices, wow. Y para nosotros ese trabajo sería súper Y emocionante. también gente que ha conseguido pues llegar al éxito de su carrera o al éxito de todo lo que ha conseguido todos los premios que puede haber Sí. conseguido y ser el mejor y dice como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago? Es verdad. Y hablando de hecho estaba yo hablando con mi hijo y él dijo, mira, yo no voy porque él también, claro, es un millennial, tu trabajo tiene que trascender, ir más allá, ¿no? Y dijo, mira, yo he llegado al punto que mi, mi, ¿cómo se dice? Mi propósito Mm, o quién soy yo es la gente que me rodea, ¿no? wow, Yo trabajo para mi gente, para poder estar con mi gente, para amar a mi gente, para ayudar a la gente mm, y no intenta sacar de lo que hace, pues cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Y me acuerdo a veces cuando hablamos de aburrirte, tengo yo una amiga que era paracaidista y este ejemplo lo doy porque a mí me sorprendió tanto, ¿no? Ella había saltado más de 800 veces, había competido, había salido en esos anuncios en la televisión donde hay 40 ¿en serio? paracaidistas que se agarran de la mano, ¿sabes? Sí, sí, sí. Había hecho todo eso. Y luego le dije, ¿y lo sigues haciendo? Dijo, no, lo dejé. Dije, ¿por qué? Me dijo, me aburrí. ¿Me Ya, explico? Hasta saltando de un avión puede volverse aburrido si lo haces todos los días, ¿no? Por eso tenemos que saber qué propósito tenemos y es ese y qué nos da el valor y el cumplimiento. sí, Y es saber que aunque somos vasos de barro, aunque
pasan cosas que nos pueden romper, ¿no? Que tenemos ese tesoro Ujú. que es para siempre, ¿Sabes? ¿no? Dices algo, yo creo que muy importante. Al final somos personas frágiles, imperfectas, Ujú, que quizás no seríamos los elegidos, los primeros, ¿no? Para mm, formar parte de un equipo o no seríamos tal, pero a Dios le encanta hacer eso, ¿no? A Dios le sí, encanta coger gente que dices, pues este solo jamás habría llegado a donde está, ¿no? claro, Y al final tiene muchísimo más valor porque cuando ves a una persona preparada, cuando ves a una persona pues que tiene todas sus capacidades para conseguir un objetivo ujú, y lo consigue, dices, claro, normal, claro, mira, va con ventaja, y claro, tal, es muy fácil todo, ya, pero cuando ves a alguien que no tiene ninguna posibilidad y llega a un lugar em, y cumple cosas que jamás habría podido hacer por él mismo, dices, aquí tuvo que pasar algo, ¿no? Aquí aquí tiene que haber tuvo, algo detrás. sí, y yo creo, a ver, ¿tú crees que Dios está impresionado con nuestros títulos? ¿Sabes? ¿Tú crees que escribimos una canción y Dios dice, wow, qué Nunca la original? había escuchado. Nunca había escuchado una melodía así, ¿no? Él ha hecho todo, es Dios, ¿no? Ya, No dice, wow, este sí que es inteligente. No te imaginas Dios ahí este sí que sabe. No, ya. Dios sabe todo. Entonces, cualquier cosa que hacemos, aunque imagínate que lo que sea, que tú eres, pues, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Tú Ujú, trabajas como conductor de un camión, que vas de aquí a Francia y vuelves, ¿no? mm, Que es un trabajo bueno, un trabajo difícil, ¿no? mm, O que tú eres un profesor, un catedrático. A Dios no le impresiona ni el uno ni el ya, otro, porque lo que a Dios le impresiona es lo que llevamos dentro, ya. ¿no? Wow. Así que si podemos vivir así, nos relajaríamos un montón, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿No? Algo que yo creo que también habla sobre propósito y creo que al final, em, cómo saber cuál es el propósito, ¿no? Y a mí me gusta mucho la idea de que al final somos vasos frágiles con algo que no es nuestro dentro que brilla. Ujú, Y me gusta mucho la idea de hacer visible al Dios que no se ve, ¿no? ujú, Hacer parte, amar a la gente, amar a los que te rodean y hacer que el calor de Dios sea todavía más ujú. material, más humano, ¿no? Sí. Em, y al final eso te da mucho por lo que vivir. Y también las personas necesitan eso, ¿no? Ya, Porque como vivimos donde todo el mundo los está midiendo constantemente mm, y luego cuando están con alguien que no les mide, ya, que les da igual, ¿no? Ah, se pueden ser ellos mismos y también podemos todos crecer. mm. Así que, Hace poco te escuché hablar sobre que Jesús era una persona perfecta y que mm, Jesús vivió en esta tierra siendo humano y que sin embargo todo lo que él sabía y todo lo que él era no alejaba a las personas, sino que las acercaba. mm, Y hablábamos, ¿no? Sobre sí, cómo cualquier tipo de personas, gente entendida y gente más humilde y gente que igual no, se acercaban a él y no se sentían incómodos, ¿no? No sí. les incomodaba su presencia. Eso es impresionante porque normalmente ocurre Ya, lo opuesto, ¿no? Ese elitismo, ese sentirte menos que, fuera de y lugar, fuera ¿no? de lugar, Mm, aquí yo no controlo, ¿no? mm, Y llegar a ese punto, que yo todavía no estoy ahí, ¿no? Yo no ya, sé, pero llegar a ese punto donde estás totalmente relajado, da igual si estás con el presidente del mundo mundial o si estás con el vecino, ahí estás tú, pues feliz de la vida, ¿no? Porque sabes quién eres. mm. Pues yo Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy buena, ¿no? yo creo ¿Tú que qué sí. crees? Yo creo que sí. Y otra vez gracias por hablar conmigo sobre esto. Y bueno, hasta la próxima, digo yo. Hasta la próxima. Sí, nos vemos. ¿Ok? Bye bye.